Continuamos en Meridiano Blue. Muchas noticias de economía terminando el año 2025. Marcela, hablemos inicialmente del aumento del salario mínimo del 23,78% para el año entrante. Primera pregunta, ¿a quiénes les sube el sueldo y a quiénes no? Pues Ricardo, importantísimo aclarar que esto solamente les sube el sueldo a quienes ganan exactamente un salario mínimo en Colombia, es decir, 2.400.000 personas. No existe una norma que obligue a las empresas a subirle 23% a quienes ganan en la actualidad más de 2 millones de pesos. Tampoco existe nada escrito sobre quienes ganan menos de un salario mínimo, la mayoría de ellos en la informalidad. Todas esas personas dependen de acuerdos directos con sus empresas y con sus empleadores. Marcela, le pregunto ahora, ¿cuánto le queda costando a un empresario contratar a un trabajador por un salario mínimo? Porque una cosa es que tenga que pagar 2 millones de pesos entre salario y auxilio de transporte, pero faltan seguridad social, faltan las cesantías, faltan las primas, faltan una cantidad de elementos adicionales. ¿Qué dicen esas cuentas? Pues Ricardo, la cuenta dice que el costo es de 2.900.000 pesos, pero antes de hablar directamente de los empresarios le va a pasar un intermedio y son los contratistas. Para ellos el costo de pagar, por ejemplo, seguridad social se dispara y crece mucho más rápido que sus ingresos. Una de estas personas que trabaja por prestación de servicios es Andrés, esto nos contó. El incremento que nos hacen de nuestras prestaciones lo hacen con el IPC, pero nosotros cotizamos para que nos puedan pagar la seguridad social, nos toca cotizarla bajo un salario mínimo. Es decir, haciendo sumas y restas, el salario o el ingreso disponible de Andrés se va a reducir entre este año y el siguiente. Otro ingreso que se va a reducir es el de las compañías. Hablamos con Laura Osorio, que dirige Agüedge, que es una compañía, una agencia de empleadas del servicio doméstico. Esta mañana hizo los cálculos, dice: Marcela, a mí me sube 53% el costo de tener una operaria. Estoy haciendo cuentas a ver cuáles de mis clientes siguen conmigo y cuáles no, porque de eso depende el futuro y en esta época del año del trabajo de mis empleadas. Entre hoy y mañana muchas de las operarias van a salir de la empresa si nosotros no logramos conseguir clientes o una cartera que pueda sustentar ese costo. La verdad es que es alarmante la situación como empresarios y nos lleva de alguna manera, dada la fecha, a tomar decisiones apresuradas. Pues imagínese usted lo que significa esta noticia, faltando pocas horas para terminar el año. Marcela, le pregunto por la otra noticia económica, y es que el gobierno entre hoy y mañana va a expedir los decretos que le van a imponer más impuestos a los colombianos en diferentes áreas. Impuestos de mediano y largo plazo, impuesto al patrimonio, decisiones que vienen en camino muy controvertidas como la repatriación de los fondos de pensión, de los dineros de los ahorradores de los fondos privados, suspensión de obras por concesión, pero además de eso, aumento del IVA a los licores. Muchas medidas que van a venir en los decretos de la emergencia económica. Sí, señor. Primero viene un gran decreto con una reforma tributaria. Incluye, entre otras cosas, que si a usted le gusta el trago, ya no va a pagar 5% de IVA, sino 19%. Ojo, aquí no está incluida la cerveza. El gobierno ha dicho, este es un producto de alto consumo social, por eso no lo incluimos ahí. Sin embargo, los licores van a tener, además de ese impuesto, un impuesto al consumo. Impuesto al consumo van a pagar también los cigarrillos, no solo los convencionales, sino también los vapeadores o cigarrillos electrónicos. El gobierno anunció un incremento de 16 a 19% en el IVA para los bienes de lujo. Ahí está incluyendo, por ejemplo, las motocicletas de alto cilindraje, los yates y otros bienes que para el gobierno clasifican como suntuosos. Hay que decir además que aquí se va a cobrar un impuesto a una sobretasa de 15 puntos en el impuesto a la renta para la banca. Según el gobierno, esto no va a llevar a un cobro desmedido de los banqueros porque los banqueros no pagan impuestos por todas sus actividades y no tendrían que pagarlos, por ejemplo, para prestar para vivienda. Sin embargo, esto ha creado ya bastantes críticas. Las medidas incluyen todo esto de impuestos que les estamos contando. También hay cosas de impuesto al patrimonio, más impuestos para petroleras y mineras, pero además hay otras medidas en el lado del gasto. ¿Qué hay en el lado del gasto?
Reducción del salario de los congresistas, les van a quitar una prima de servicios que hoy equivale a 11 millones de pesos. También viene una suspensión o un aplazamiento de obras por concesión, porque el gobierno considera que hay cobros onerosos al Estado y que hay que aplazar esos cobros. También están hablando de la necesidad de aplazar algunas partidas del presupuesto y están analizando, lo comentábamos al comienzo, una serie de decretos para evitar alzas en los precios, ya que el salario mínimo subió un 23%. Algunas de estas medidas no van a ser tomadas antes de que cambie el año y las veremos en los primeros días de enero. Sí, eso que habla el ministro es incluso una polémica medida que sería el control de precios en diferentes productos o servicios el año entrante, Marcela. Pero salimos a las calles y seguimos hablando del aumento del salario mínimo del 23,7%. Podría encarecerse el valor del corrientazo, podrían encarecerse varios servicios que usted y yo tomamos todos los días. Vamos a la droguería, vamos a un restaurante y todos tienen empleados y todos tienen necesidad de buscar de dónde sacar la plata para mantener esos salarios. Felipe García. Un dueño de un restaurante explicó que el incremento del 23,7% del salario mínimo a 2 millones de pesos para 2026 tendrá efectos inmediatos en la operación de su negocio y en la capacidad de mantener precios accesibles. Según dijo, junto a su esposa administra un restaurante en el que el almuerzo se vendía a 12.000 pesos, un valor que considera bajo frente a los precios del mercado. Con el nuevo incremento, según dice, el poder adquisitivo del negocio no se mantendría en los mismos niveles y que para cubrir los nuevos costos se vería obligado a subir el precio del almuerzo en aproximadamente 2.000 pesos diarios, de 12.000 a 14.000 pesos. No se va a ganar igual a lo que se vendía, a lo que así se ganaba antes, pero igualmente toca incrementar esto en un costo de más o menos 2.000 pesos diarios por almuerzo, pero cuando usted vaya al supermercado va a encontrar los precios más costosos. Entonces, ¿qué pasa? Se le subió más, pero voy a ganar menos. Los pequeños comerciantes dicen que el aumento del salario mínimo coincide con incrementos generalizados en otros productos y servicios como los alimentos en supermercados y los combustibles. En ese contexto afirmó que aunque el ingreso nominal de los trabajadores sube, los costos también aumentan, lo que reduce el margen real de ganancia de un negocio, por lo que no se descarta suspender la actividad si el negocio deja de ser viable. No estoy de acuerdo porque esto va a afectar a las empresas y lo que vamos a tener es más desempleo. Desde una droguería, su administradora expresó que está de acuerdo con el aumento del salario mínimo, pero advirtió que la medida tiene efectos en cadena, teniendo en cuenta que el incremento salarial suele trasladarse a otros costos como la canasta familiar y los servicios, una situación que puede influir en las decisiones de contratación y favorecer el crecimiento de la informalidad laboral. No hay ingresos para los empresarios, pues tampoco va a haber posibilidad para darle empleo a la gente y todo eso. Asumo que de pronto la informalidad también se va a aumentar. El aumento del salario mínimo aún no empieza a regir en Colombia, pero sí comienza a generar ajustes y evaluaciones en distintos sectores del comercio, especialmente entre pequeños empresarios que tendrán que tomar decisiones en adelante. Y no solamente los pequeños empresarios tienen que tomar decisiones, también tienen que tomar decisiones y de fondo los colombianos que están haciendo fila por una casa propia, los que ya están embarcados en la firma de un contrato con una constructora porque se dispara para ellos el costo de la vivienda. Según cálculos de Camacol, con este incremento del salario mínimo, solo quienes ganen más de 3 salarios mínimos al mes realmente pueden aspirar a tener casa propia. Caterina Ávila. La vivienda de interés prioritario VIP tendrá un incremento de 29 millones en su valor, mientras que la de interés social BIS un aumento de 48 millones de pesos. Esto haría imposible que una persona que gane menos de 3 mínimos pueda comprar este tipo de inmuebles. Ella es Carolina Martínez, experta en la compra de vivienda. La primera es vivienda de interés prioritario, que es de hasta 90 salarios mínimos para las ciudades principales. Pasaríamos de 128 millones que estaban en el 2025 a 157 millones para el 2026, un incremento de 29 millones. Sigue la vivienda de interés social, que es la vivienda BIS, de hasta 150 salarios mínimos. Entonces, pasa de 213 millones 2025 a
262 millones 2026, es un incremento de 48 millones. Para que usted entienda, va el siguiente ejemplo. Ana María Ramírez es madre de cabeza de hogar y empleada formal. En 2023 ganaba 2 millones de pesos mensuales y decidió comprar vivienda. Adquirió una de interés social fijada en 150 salarios mínimos, que en ese momento eran 174 millones de pesos, y fue comprada sobre planos con entrega en 2026. Entre 2024 y 2025 su salario aumentó un 15%, mientras que el salario mínimo subió 22.5%, y en 2026 se anunció un nuevo aumento del salario mínimo del 23%. Con ello, el valor de su vivienda quedó en alrededor de 263 millones, más de 90 millones de pesos adicionales. Si ella gana 2.500.000, un crédito de 183 millones, con una cuota fija en pesos, o sea, 20 años, estamos hablando que está alrededor de 1.800.000. Y ella, por capacidad, según ley de vivienda, que dice que el máximo es 40%, su cuota no puede superar 1 millón de pesos, quedaría completamente fuera de su capacidad. Este golpe para el sector se suma a la suspensión de Mi Casa Ya. 1.35, como les anticipábamos, los transportadores por carretera dicen, ojo, porque esto va a aumentar en al menos 25% el precio del pasaje si usted toma un bus, toma un aerovan para viajar por tierra por las vías del país. Nicolás Rodríguez. Ricardo, y dicen además que esto también va atado al índice de costos del transporte intermunicipal de pasajeros, como lo dice el DANE, que dicen ellos que representa por lo menos el 33% de la estructura del sector, y la nómina de cada una de estas empresas de transporte puede alcanzar un 18% del total. Dicen ellos que un incremento salarial del 23% sin mejoras en productividad ni ajustes estructurales se traduce directamente en sobrecostos, no solamente para las empresas, sino para quienes vayan a comprar los tiquetes y vayan a viajar por las carreteras de Colombia. Eso lo mencionó quien es Camilo García, el vicepresidente de ADIT. ¿Qué terminará sucediendo en enero? Que aparte de los incrementos de los costos laborales, vamos a tener muchos incrementos de nuestro sector asociados al salario mínimo y otros al IPC, que llegarán en el mismo momento. Multas, servicios de trámites, licenciamiento, seguros, peajes. Esto y a eso súmele, Ricardo, también a la negativa que tienen por lo menos de este sector, que esos costos se pueden duplicar, triplicar o cuatriplicar por el mal estado de las vías, los bloqueos permanentes, los retrasos en proyectos estratégicos de infraestructura y, por supuesto, una gestión de vial ineficiente. Dicen ellos que esto podría generar un déficit muy grande en el sector del transporte en Colombia. Nicolás, gracias. El rechazo de los gremios económicos al incremento del salario mínimo es generalizado. Sin embargo, entre los candidatos a la presidencia, las opiniones están más bien divididas. Mateo Piñeros. Los gremios económicos han rechazado esta medida, alertando sobre los graves riesgos que habría sobre la economía. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, asegura que el aumento del salario mínimo beneficia a 3 millones de colombianos, pero afecta a la gran mayoría. Los mayores afectados no van a ser los que ganan más que el salario mínimo, sino son los que ganan menos que el salario mínimo, que son la mayoría de los colombianos. Hay 11 millones de colombianos que ganan menos que el salario mínimo. En este momento los gremios evalúan medidas legales para tumbar el aumento del mínimo. Camilo Sánchez es presidente del Consejo Gremial. No tiene sustento técnico, que es irresponsable porque estamos hablando que estamos supuestamente en una crisis fiscal muy poderosa y por eso declaró supuestamente la emergencia económica. Este incremento del 23.7% simplemente de la noche a la mañana le va a costar 9 billones de pesos más de hueco al presupuesto nacional. Y tras conocerse la cifra del aumento del mínimo, los empresarios calificaron como una burla a la mesa de concertación, pues aseguran que el gobierno ya tenía una decisión tomada y no los iban a tener en cuenta. Jaime Alberto Cabales, presidente de FENALCO. La mesa de concertación que instaló el ministro Sanguino fue una farsa, fue una burla. Hoy quedó demostrado de que no había ningún sentido sentarse a negociar con quienes ocultamente y engañando a los empresarios, a los trabajadores, ya tenían cantadas las cartas. La medida ha generado reacciones políticas en precandidatos presidenciales. La senadora Clara López considera que este aumento es un avance social. Pero también requerirá medidas compensatorias para ayudarle a los pequeños y medianos empresarios a cumplir con esta demanda exigente en materia de costos, necesaria en materia social. Mientras que Juan Manuel Galán considera que ahora habrá más exclusión. Y cuando el mínimo se acerca al salario mediano, como ocurre en Colombia, el resultado no es más bienestar, sino es más exclusión. Cada aumento sin ancla técnica
expulsa a miles de personas del empleo formal. Y para el precandidato y exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, este aumento es una decisión política. Esto lo único que va a hacer es generar despidos, generar más informalidad, generar más pobreza. Hoy 3 millones de colombianos que ganan salario mínimo obviamente están contentos. ¿Por qué? Porque el salario mínimo en Colombia no es suficiente, todos lo sabemos. Desde Acopi aseguran que con esta decisión la inflación superaría el 15% el próximo año. Hay un camino, hay un antecedente, el Consejo de Estado tumbó, así hubiera sido de manera extemporánea, el aumento del salario mínimo que había decretado en 2015 para el año 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese podría ser un camino que emprendieran algunos para demandar este aumento del 23,78%. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. El salario mínimo, que será de 2 millones de pesos para el próximo año, no ha sido visto con buenos ojos por distintos sectores. Aquí en Blue Radio hablamos con varios abogados y uno de ellos es el penalista Francisco Bernate, quien explicó que el Consejo de Estado tiene la facultad de revisar el decreto del salario mínimo expedido por el presidente Gustavo Petro si este llega a ser objeto de una demanda de nulidad, tal y como ocurrió en el año 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. El decreto que fija el salario mínimo en Colombia es un acto administrativo del presidente de la República y como tal es susceptible del control judicial por el Consejo de Estado, que incluso ya lo hizo en una ocasión en el año 2017. Pero ahí el debate era un poco diferente, era un salario mínimo que el gobierno fijó vía decreto y que las organizaciones sindicales consideraron que era muy por debajo del aumento del costo de vida. En aquella ocasión el alto tribunal acogió el argumento de que el gobierno Santos no justificó de forma técnica y suficiente las razones para fijar ese porcentaje específico del salario mínimo para el año 2016.